buena noche, bendiciones para cada uno de ustedes, junto a mis amigas y a mis amigos. Una vez más estamos aquí con el propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios a través del estudio de la palabra de Dios. El tema de esta noche estaremos estudiando el remanente y su misión parte 2. En esta noche es el título del tema, la cual que nosotros estaremos analizando y estudiando el remanente y su misión parte 2. Automáticamente le invitamos para que juntos podamos pedir la dirección divina. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos concede de estar aquí una vez más para el estudio de tu palabra. Esperamos que el Espíritu Santo nos ilumina, nos capacita y nos da entendimiento de entender y comprender tu palabra. Y a cada amigo y amiga que han de escuchar esta palabra, puede haber un arreglamiento espiritual y puede haber una reforma y una preparación para ese gran encuentro personal contigo. Dirígenos y que este mensaje esta noche sea de gran bendición y de gran provecho para nuestra vida espiritual y también para la preparación de la misma. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, tal como habíamos dicho, esta noche estaremos estudiando el remanente y su misión, parte 2. Anoche nosotros estuvimos analizando el remanente y su misión, parte 1. Pero esta noche estaremos estudiando lo que es el remanente y su misión, parte 2. Lo que nosotros debemos entender y comprender lo que es el remanente. Número 1, nosotros debemos entender el remanente es el pueblo de Dios. Un pueblo apartado, un pueblo escogido con una misión especial. Y que nosotros no puede haber un remanente sin misión. Es como un complemento. Es como yo podría decir, un huevo sin la yerma no es huevo. Para haber una remanente tiene que haber misión. Entonces es por eso el tema es titulado El remanente y su misión. Esta noche nosotros estaremos estudiando lo que es la característica que debe tener el remanente y ya también tratando un poco también a la misión del remanente. Y que toda la característica que debe tener el remanente y su misión y también cuáles son los requisitos que debe tener el remanente. Y de esa manera usted y yo podemos entender realmente que somos remanente del pueblo, el pueblo apartado para Dios con una misión especial. Para esto quiero que usted pueda entender, siempre ha habido un remanente dentro del pueblo de Dios. Dice, la Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. Eso, número 1, la Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, ha sido llamado un remanente para que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora de juicio, proclama la salvación por medio de Jesucristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, coincide con la obra del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Muy bien. Esa es la parte que nosotros debemos entender. Entonces, al hablar del remanente, hablando su misión, a la vez tenemos que trasladarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo
6 y 7 precisamente entramos en lo que es la parte interesante, la proclamación y la misión del remanente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7 nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7, nos dice que es el mensaje que compromete al remanente y para cumplir su misión. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La primera parte que nosotros podemos notar y podemos entender, la recomendación del remanente y su misión. Debe proclamar el evangelio eterno, la buena nueva de la salvación. Debe amonestar y llevar un mensaje a toda parte del mundo de que ha llegado la hora del juicio y debe adorar a uno solo, aquel que hizo el cielo y la tierra, a él que merece la honra y la gloria. Es el mensaje eterno que ha recomendado nuestro Señor Jesucristo a un pueblo especial, a un pueblo remanente, a un pueblo fiel. Y eso entonces es la misión del pueblo remanente, porque no puede haber un remanente sin misión. Para ser remanente tiene que haber una misión. Ahora bien, el versículo 6 del mismo capítulo 14 del libro de Apocalipsis nos dice: decía a gran voz. La palabra decir a gran voz es un mensaje que todo debe saber este mensaje. Todo el mundo debe ser escuchado por este mensaje. Más, reverenciad a Dios es el mensaje. Reverenciad a Dios, darle gloria. ¿Por qué hay que reverenciar a Dios y dar la gloria? El mismo texto nos da a entender y nos da la razón por la cual hay que dar la gloria a Dios. Porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El único que merece la honra, la gloria, a nuestro Dios y creador del universo. Es el mensaje la cual que nuestro Salvador nos ha recomendado a nosotros como un pueblo escogido, como un pueblo especial y como un pueblo remanente. Es la misión que nuestro Señor Jesucristo ha entregado a nosotros para dar a conocer al mundo que hay un Dios, creador del universo, que creó los cielos y la tierra y universo, que al único hay que adorar a ese Dios. Por eso que le hace tan importante la adoración. Y es por eso que hace importante a nuestro Dios y a nuestro Creador, porque el único que merece la honra, la gloria, a nuestro Dios. A lo mejor el mundo anda por ahí errante y el mundo busca a quien sea para adorar. Se adora a las imágenes, se adora a quien sea, y entonces lo que hace nuestro Señor Jesucristo como un pueblo escogido, como una nación santa que Él eligió, lo apartó para un uso especial, y entonces Él me ha entregado, Él te ha entregado a mí como su pueblo este mensaje para llevar a aquellos que han de ser salvos por su palabra.
para que conozca a Jehová, que Él es el creador del universo, a ese al que adorarle, a ese que dar honra y gloria. Ahí que está basada lo que es el mensaje de los tres ángeles, que es el primer mensaje. Y también ahí está basada la misión del remanente. No solo que ya yo soy el pueblo de Dios, no, usted tiene una misión que cumplir. Y esa misión es el llevar el mensaje a todos los rincones, a todos aquellos que no reconoce a Dios como su creador, y dar a conocer este mensaje que Dios es el creador del universo. Esa es la misión la cual que nuestro Señor Jesús nos ha entregado. Más, ahora bien, hablando de todo esto, el remanente tiene cierta característica que lo identifica como un pueblo escogido, como un pueblo de Dios especial. Siempre ha habido un remanente. En el tiempo diluviano había un remanente. Y el remanente siempre ha sido fiel. El resto, lo que se alinea a los principios de Dios. La palabra de Dios nos dice que en el libro de Génesis capítulo 7 versículo 7 nos dice que Noé y su familia, los 3 hijos de Noé, las 3 esposas de Noé y la esposa de Noé, un total de 8 personas se salvaron y entraron en el arca. Esto significa, en el mundo diluviano, Noé fue un remanente, y que el remanente es un poco, un resto, un sobrante, pero que se alinea, que se somete a los principios de Jehová. Y es por eso, en el mundo diluviano conocemos Noé y su familia como el remanente, como el pueblo de Dios, y también nos representa a Noé también. En el tiempo del fin había un poco del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios habrá un remanente que ha mantenido fiel, y ese pueblo reinará con nuestro Señor Jesucristo en la patria celestial. Todo, usted ha sido llamado remanente al pueblo de Dios. Pero llegará un momento, cada uno de nosotros tenemos que decidir si realmente decido ser el remanente, el pueblo de Dios. El pueblo es escogido para reinar con Cristo en la patria celestial. ¿Cuándo será esto? Ese otro tema entonces que viene en secuencia. Pero solamente estamos tratando lo que es la característica del remanente y la misión del remanente. Ya acabamos de decir en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 en adelante, ahí nosotros encontramos la misión, que es el mensaje de los 3 ángeles, que es la misión del remanente, de anunciar la buena nueva, de presentar el evangelio eterno a un pueblo que no reconoce a Jehová como al Dios creador que merece la honra y la gloria. Ahora bien, ese mismo capítulo nos da algunos detalles, nos da algunas características del remanente. Para esto, capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Quiero que usted vaya conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Un texto muy conocido para ustedes, pero a lo mejor es mal interpretada o no se da a entender la esencia de ese versículo. Y me estoy refiriendo a Apocalipsis 14, versículo 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 3 características que demuestra al pueblo de Dios
o el remanente. Tres características que nosotros encontramos en este versículo. Número 1. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos? Aquellos que han mantenido fiel en los principios, en los estatutos de Dios, y la palabra de Dios los llama santos. Y déjame decir, los santos reinará con Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra toda esa santidad? Bueno, la palabra de Dios dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Y es por eso que hace el énfasis, nos hace interesante de entender que nosotros tenemos que hacer santo. El enemigo dice que no, y nuestro Señor Jesucristo dice que sí. Usted tiene que hacer santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el texto está diciendo, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos? Usted y yo, que se mantiene firme en el camino del Señor, que se mantiene firme alineamiento a los principios de Dios y no se tutubea, no se tambalea, que se mantiene firme a los principios de Dios, y al final nuestro Señor Jesucristo nos llamará santo. Y por esa santidad y por esa fidelidad, entonces su nombre, mi nombre, estará escrito en el libro de la vida. Y también tú y yo seremos vestir con la vestidura blanca que simboliza la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y también esto significa que ya usted es santo y santa, que está listo y preparado y preparada para reinar con Cristo en la patria celestial. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La clave está. Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 33, nos reanima, nos reconfirma nuestra fe. Y Él dice a nosotros, parafraseando el texto, tenga buen ánimo, he vencido al mundo. En pocas palabras, lo que está dando a entender nuestro Señor Jesús en ese texto, si nosotros seguimos la pauta de nuestro Señor Jesucristo, vamos a obtener la victoria, igual como Él dependía de su Padre. La clave está que nosotros debemos depender de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera podemos llegar a tener un carácter de semejante a nuestro Maestro. Y de esa manera estaremos listos. Y de esa manera entonces usted y yo seremos santos, preparados para reinar con Él en la patria celestial. Ese es el Evangelio. A eso nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Dice, aquí está la paciencia. La perseverancia es una de las características que necesita tener el remanente, ser perseverante. El remanente no puede ser apresuroso, no puede ser desesperado, tiene que ser paciente, esperar en Jehová, tal como dice David. Pacientemente esperé en Jehová y hablé con Jehová y Él me escuchó mi voz. Salmo 40. Y Él me extendió, me ayudó. Por eso, número 1, la primera característica que debe tener el remanente, tiene que ser paciente. Y en base a esa paciencia, en base a ser perseverar, logrará hacer santo para la honra y la gloria de Dios. Número 2, la segunda característica que debe tener lo que es el remanente debe guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, no 1, no 2, sino los 10 mandamientos. El remanente debe guardar los 10 mandamientos de Dios
que es el carácter de Jehová. Porque no podemos decir que somos pueblo de Dios, que amamos a Dios, pero estamos desobedeciendo los principios de Dios. Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. San Juan capítulo 14, 15. El amor a Dios tiene que ver de guardar sus estatutos, sus mandamientos. Ahí está basado el amor. Entonces, número 2, los remanentes deben guardar los 10 mandamientos de Dios, tal como está establecido en la Biblia. De Éxodo 20, versículo 2 hasta el versículo 17, donde nosotros encontramos registrar los 10 mandamientos de Dios. No 8 ni 9, no lo que a mí me parece, sino los 10 mandamientos. Esa es la segunda característica que debe tener el remanente. Número 3. La número 3 característica que debe tener el remanente, debe tener la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El remanente debe tener esas 3 características. Ninguna puede faltar la otra. Debe tener la fe de Jesucristo. Y como dice Pablo, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Al final del tiempo de la crisis, en el tiempo del fin, lo justo vivirá por fe. Y esa fe no se basa en la posesión, y esa fe no basa en nivel social, y esa fe no basa en la familia próspera, y esa fe se basa en Cristo Jesús. No es lo que poseemos. Nuestra fe debe basar en Cristo Jesús. Ahí entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, nosotros primero encontramos del versículo 6 en adelante, encontramos lo que es la misión del remanente. Y versículo 12 encontramos 3 características que debe tener el remanente, el pueblo especial de Dios, el pueblo es escogido de Dios. Si no es así, creo que es el momento de hacer una autoevaluación, de hacer una revisión. ¿Esa característica lo tengo o estoy tratando? Si usted lo tiene, esas 3 características, entonces sigue hacia adelante. Fírmese hacia adelante. Y si está en proceso, también sigue hacia adelante. Y si todavía, te invito entonces para que tenga un encuentro personal con Jehová, un encuentro personal con Cristo Jesús, y que pide la dirección de Él para que Él te ilumina. De esa manera usted puede ser parte de ese gran remanente que estará listo y preparado para reinar con Cristo en la patria celestial. Para esto también quiero invitar también rápidamente que vaya conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, donde nosotros encontramos algunas características también que debe tener el remanente para el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto. Fíjese bien, la palabra, el sinónimo de remanente significa resto o sobrante. Dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos y los que tienen el testimonio de Jesucristo.
Vamos, cuando la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de dragón, está hablando de la serpiente antigua. Y la misma serpiente antigua nos habla que es el diablo y Satanás. Ahora bien, dice que el dragón, vamos a traducirlo de esa manera, el dragón simboliza el diablo o Satanás. Y la mujer, nosotros conocemos, en este caso, la mujer simboliza a la iglesia. Y entonces fue a combatir al resto de sus hijos. Entonces, si fue a combatir el resto de sus hijos, y entonces traducimos de esta manera, el diablo se airó contra la iglesia y fue a combatir y fue a pelear al resto de sus hijos. ¿Cuáles son los hijos? A los hijos, a los hermanos de la iglesia, a los que guardan los mandamientos de Dios. Al resto de sus hijos. ¿Cuáles son los hijos? A los miembros de la iglesia. Ahora bien, pero si usted nota, la segunda parte, la última parte del texto dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No a todo. Es verdad, somos el pueblo de Dios. Pero el dragón se airó, fue a hacer guerra, no a todo, sino a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Si usted es fiel y en el tiempo del fin, así será. La gran tribulación, la persecución, será para aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios y específicamente el cuarto mandamiento. Y cuando estamos hablando del cuarto mandamiento, estamos hablando de lo que nosotros conocemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo, para reconocer que Jehová es el creador del universo. Tómalo el día, pero el séptimo día es el día que usted debe tener un encuentro personal con su Dios. Y en el tiempo del fin y en el tiempo de crisis, lo que identificará a su pueblo, al pueblo de Dios, al remanente escogido, es el cuarto mandamiento precisamente. También estará involucrados los otros mandamientos, pero el cuarto mandamiento, donde el enemigo, el diablo, va a hacer guerra, es por aquellos que guardan el cuarto mandamiento preciso. Estará involucrado los 10 mandamientos, es verdad, pero el gran conflicto será para aquellos que guarda el cuarto mandamiento. ¿Y por qué el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento es que nos da a entender que hay un Dios universo, que hay un Dios creador del mundo, y que el mandamiento, el cuarto mandamiento, identifica, es el carácter de Dios que da a conocer a Dios como el Dios creador de este mundo. Y es por eso que el diablo está haciendo todas sus hazañas para eliminar el cuarto mandamiento. Pero yo digo, alabado sea el nombre de Dios, habrá un pueblo fiel, habrá un pueblo decidido que mantendrá firme en el camino del Señor. Y entonces, en ese tiempo del fin, ese remanente guardará a los principios de Dios. Pasa lo que pasa, pasa los momentos difíciles que pasa, este pueblo, este remanente fiel, mantendrá de pie para testificar la honra, la gloria de Dios. Eso se llama remanente. Y ahora es posible que todos nosotros identificamos como un remanente. Es cierto, pero llegará un momento
que debemos levantar la antorcha hacia arriba para identificarnos como remanente, como siempre ha sido, como tuvieron Caleb y Josué, cuando todo el pueblo estaba en confusión, distorsionado. Pero Caleb y Josué se mantuvieron fiel, se mantuvieron confiadamente en los principios de Dios, y de esa razón, por su fidelidad, por su relación, por su comunión con Dios, Dios dijo en su palabra en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24, como Caleb tuvo un espíritu firme, como Caleb tuvo un espíritu estable y tuvo una comunión con Dios para confiar en mi palabra, también a Josué, ellos poseerán, entrará en la tierra prometida. Y también, el tiempo del fin, habrá un remanente fiel que mantendrá firme en el camino del Señor. Y Dios dará la oportunidad a ellos para que se gocen con Él en la patria celestial. Y es por eso que es sumamente importante de que usted familiariza con la palabra de Dios y conozca la palabra de Dios. Y de esa manera usted puede entender lo que Dios requiere para usted, lo que Dios desea para usted. Y todo esto viene acerca de la palabra de Dios. Retomo la misma idea de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice que el diablo se airó contra el resto de sus hijos, refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios, pero a los que guardan los mandamientos de Dios, los que mantuvieron fiel a los principios de Dios. Amigos y amigas que me escuchan y que tendrá que escuchar este mensaje, es hora de que usted coloque al lado de Dios y sea fiel a Dios a los principios. No es una cuestión de que a mí me gusta, no es una cuestión de que yo lo entiendo, es un asunto de fidelidad de lo que ha dicho Jehová a través de su santa palabra. Así que esa es la idea que nosotros debemos entender, debemos comprender acerca de lo que es el remanente. El remanente también requiere estabilidad. Un remanente debe tener lo que es estabilidad, comunión con Dios. Y para hablar de estabilidad, precisamente nosotros encontramos los 3 jóvenes hebreos que ellos tuvieron sido remanente, que obedecieron, que se alinearon a principio de Dios. Daniel capítulo 3 versículo 18 dice: esos 3 jóvenes demostraron su estabilidad en su relación, en su comunión, en su conocimiento a lo que ellos conocían de Jehová. Daniel capítulo 3 versículo 18 dice: aunque no nos librará, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. Esos jóvenes confiaban plenamente en Dios, depositaban la confianza plenamente en Dios. Ellos estaban seguros de lo que ellos creían. Ellos no importaba lo que podía hacer el rey. Ellos no importaba su vida. Lo único que ellos importaba, la confianza, la fidelidad a Jehová, lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Esos 3 jóvenes simbolizan en el tiempo del fin. Y esos 3 jóvenes estamos realizando un estudio relacionando con Apocalipsis capítulo 13. Pero esos 3 jóvenes simbolizan el tiempo del fin. Ellos simbolizan a aquellos que mantendrán firme, aunque la bestia obliga, presenta muerte para aquellos que ha sido fiel a la palabra de Dios, que a ellos no le importa. Ellos lo único que les importa, fidelidad a Dios.
Así que también encontramos hablando de la estabilidad, y también encontramos a Pedro. Pedro también y Juan ha sido también hombre de Dios. Pedro y Juan ha sido hombre de Dios que mantuvieron firme, ha sido hombre de Dios cristiano estable. El cristiano debía estar tambaleando así. No, el cristiano debe ser un cristiano estable en base a su conocimiento, en base a lo que está establecido en la palabra de Dios. Esas son las características que necesita un remanente en el tiempo actual. Y también si usted ya lo tiene esos requisitos, cuando llegará en el tiempo del fin, entonces esto te ayudará a mantenerse firme y su fe en alto. Quiero que usted vaya conmigo en el libro de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 28 y hasta versículo 32. Voy a leer algunos versículos y luego usted puede analizarlo usted en su casa. Donde nos da a conocer hombre estable, hombre que no tiene dobles ánimos. Son hombres firmes en la palabra de Dios. Hechos capítulo 5. Versículo 28 en adelante dice: ¿No os mandados estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esos jóvenes estaban en la cárcel y los ángeles los sacaron de la cárcel para que presentara la palabra de Dios, y de nuevo lo arrestaron. Y cuando lo arrestaron, llevaron al concilio. Le dije: pero nosotros no había dicho estrictamente que no hable de Jesús. Y con valentía y valor, Pedro y Juan dice: es preciso que nosotros obedecemos a Dios que los hombres. En el tiempo del fin necesita hombre y mujer como remanente que repite esta palabra. Pero para esto, amigo y amiga, debe estar preparado y emergido en la palabra de Dios, para que cuando llegue ese momento usted tener esa capacidad, ese valor, esa valentía, ese agallo para decir esta palabra con valor, y los ángeles estarán contigo acompañados. Eso es lo que necesita. Ese procedimiento, esa es la preparación para un remanente en el tiempo del fin. Y hablando de la comunión con Dios, el remanente necesita una comunión con Dios. Iniciamos con Apocalipsis y queremos cerrar con Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Nos dice, hablando la relación, y que el remanente debe tener una comunión con Dios diario, no cuando llega el momento preciso. Y esa comunión debe ser constante diariamente con Dios, para que cuando llegue ese momento, usted está lleno de valor y valentía para decir esta palabra, como dijo Juan, como dijo Pedro: es preciso que adoramos a nuestro Dios antes que a los hombres. Y esa palabra que dijeron Juan y Pedro, llegará el momento, algunos de nosotros tenemos que decir esta palabra, diciendo esa misma palabra, demostrando a nosotros como hombre remanente y mujer remanente que representa a nuestro Dios y a nuestro Creador. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, termino con este texto, nos dice: con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas.
Hablando de la iglesia de Sardis, en otra ocasión, también este tema está aquí también grabada. Diciendo nuestro Señor Jesucristo, hablando de la iglesia de Sardis, todavía un poco de la iglesia de Sardis que ha sido santo, que ha sido fieles, que no ha manchado su ropa y que estará listo para ser vestida con la ropa blanca. Así que dentro del pueblo de Dios habrá un remanente para el tiempo del fin, como siempre ha sido en toda la época. Desde el pasado, también habrá dentro del pueblo de Dios, habrá un remanente. Y ese remanente, Dios espera que sea tú, que sea tu familia, que sea tus hijos. Pero para esto necesitamos una comunión con Dios, una relación con Dios, una dependencia total con Dios. Y esta noche, una vez más, te invito, la pregunta que vale el millón: ¿desea tú ser un remanente para la honra y la gloria de Dios? ¿Desea tú colocar en la mano de Dios para ser un remanente que alabe y glorifica el nombre de Dios? ¿Pasa lo que pasa? Si es así, te invito en este momento que juntos podemos orar y podemos colocar en la mano de Dios. Y de esa manera el concilio celestial estará a su favor, estará a su lado para ayudarte, para guiarte. No sé cuál tu Goliat en tu vida. No sé cuál tu gigante en tu vida. Lo único que yo sí sé, si usted se coloca al lado de nuestro Señor Jesucristo, Él te dará la victoria. El Espíritu Santo te ayudará. Te invito a que oremos juntos. Nuestro Padre bueno que habita en los altos los cielos, gracias te damos en esta noche por habernos permitido estudiar tu palabra. Dirige nuestro paso, ayúdanos a seguir hacia adelante para hacer tu voluntad. Bendice a cada familia presentada acá que ha escuchado tu palabra, Dios. Permite que esta palabra, Dios, puede reinar en la mente de cada uno de ellos. Y esta palabra puede hacer un eco en la mente de cada uno de ellos, y de esa manera puede haber una preparación, puede haber una renovación que ayudarán a ellos a seguir hacia adelante, para que cuando tú vengas en tu gloria y en su majestad, cada uno de ellos puede estar listo y preparado para reinar contigo en la Padre Celestial. Gracias por escucharnos, gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios te bendiga en esta noche y que la paz de Dios esté contigo y también con los suyos. Y que este mensaje, que no sea un mensaje más en tu vida, sino un mensaje que te ayudará a fortalecer y a crecer en el camino de Dios y a prepararte para la segunda venida del Señor. Y si este mensaje te ha servido de gran bendición para usted y su familia, y te ha servido de gran aporte en su vida espiritual, también permite que este mensaje también llegue a sus amigos y a sus amigas para hacer un gran aporte en la vida de cada uno de ellos. La única forma, la única manera que usted puede hacerlo, reproducir este mensaje, compártelo a sus amigos, compártelo a sus familiares. También puede haber un cambio, una transformación en la vida de ellos. Que Dios te bendiga y que tenga una feliz noche. Bendiciones.